Muy buenas tardes en este día del Señor. Vamos a empezar con las Sagradas Escrituras. El día de hoy, pues antes que nada, antes de empezar, quiero decirte felicidades, feliz año nuevo. Algunos no habían llegado cuando estaba yo mencionando esto. Muchísimas felicidades, espero que se la hayan pasado súper bien en compañía de sus seres amados, de sus seres queridos. Y bien, pues bueno, le damos muchísimas gracias a Dios por este año que termina y le damos muchas gracias a Dios por este año que inicia, ¿no? Tomados de su mano y seguimos tomados de su mano por su gracia, por su misericordia, porque Él es el que nos mantiene en su presencia, Él es el que nos mantiene para Él y a Él sea solo la gloria. Amén. Y que este año nuevo, mis deseos de verdad, con todo mi corazón, como lo mencionaba hace un momento, es el que deseemos vivir cada vez más y más para agradarle a Él, ¿no? Como lo decía Pablo en 2 Corintios, y lo dice, ¿no? Y lo menciona, que por favor este año sea un año en que nuestro deseo sea ferviente, agradarle más al Señor. Amén. Bien. Vamos por favor a iniciar con el sermón del día de hoy. El día de hoy voy a hacer una pausa, como lo mencioné en la semana pasada, que iba a ser una pausa en lo que es Hechos de los Apóstoles. Hemos estado analizando Hechos de los Apóstoles durante todo este tiempo, pero hoy voy a hacer esta pausa para hablar de estas fechas, porque si te fijas, hice una pausa para hablar del tema de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vimos Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a ver algo. ¿Por qué lo hago? Tengo mucho que no predico de este tema, ya lo había hecho, pero ya tenía mucho tiempo, pero me he dado cuenta que existe en algunas personas, no estoy diciendo en todas, pero en algunos hermanos, existen dudas de que si será bueno o no será bueno, ¿no? A celebrar lo que esta semana viene. ¿Qué es lo que se celebra esta semana? No sé si a ti te toca, yo sé que sí, porque aquí lo celebran. ¿Qué es lo que se celebra? ¿Qué? El Día de Reyes, ¿no? El día de los famosísimos Reyes, ¿qué? Magos, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? ¿Neta? ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y el que saltará, o el que saltará o el que va a saltar, o ¿cómo se llamaba? ¿Y qué? ¿Y venían montados hasta en qué? ¿En un qué? En un elefante y en un qué? En un caballo, ¿no? No sé qué pasó, no encuentro yo eso aquí, pero bueno, es algo impresionante y se celebra. ¿Y qué? ¿Cómo se celebra el Día de Reyes? Regalos, pero ¿qué más? La famosísima rosca de Costco, que es muy popular, o sea, no nada más aquí, en todos lados. Yo he estado en Monterrey, la rosca de Costco, estamos aquí, la rosca de Costco, yo creo que es más famosa la rosca de Costco que otras cosas, ¿no? Que los Reyes, el mismo Día de Reyes. En fin, hoy vamos a hablar acerca de este acontecimiento que fue vaya, porque algunos hermanos me han preguntado, no es con el afán de burla, ni mucho menos, no di de menospreciar, pero muchos hermanos me han preguntado si podemos celebrar o no. Si el monito que sale, ¿qué es esto? Si es diabólico o qué es, ¿no? ¿Qué significa? O que si partimos y podemos comer rosca o no, y hay muchas incógnitas en esto. Y yo siempre le he dicho, mira, ¿tú has probado alguna vez la rosca de Reyes? Yo creo que los que estamos aquí todos, ¿sí o no? Es sabrosa, ¿a poco no? Es rica, bueno, con chocolate chopeado, con cafecito negro, y ya salivé. Yo dije, a ver si alguien trae, uno de los hermanos, una rosquita por ahí, ¿no? Pero en fin, vamos a ver esto porque es muy interesante. ¿Hay que celebrarlo? ¿No hay que celebrarlo? Ay, el miércoles entonces, hermano, vamos a partir la rosca. No, vaya, miren, hermanos, no tiene absolutamente nada de malo compartir un trozo de pan con la familia. Y si sale el monito, qué bueno, no es un acontecimiento cultural. La rosca de Reyes, ¿qué significa? No sé si tú sepas lo que significa, pero significa, es redonda porque significa la corona según de los reyes. Eso es lo que significa, ¿no? Y el monito escondido entre el pan, no sé si tú sabes qué significa, pero significa que el niño se ocultó de que Herodes lo iba a matar. Eso significa, ¿no? Entonces, ya salió el monito. Y si te sale el monito, ¿qué te corresponde llevar? ¿O qué te...
Yo por eso quería traer una rosca, para ver a quién le sale el monito, ¿no? Para los tamales. ¿Qué día? El día 2 del Día de la Candelaria se celebra, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la tradición, estoy hablando de la tradición mexicana. Hermanos, no tiene nada de ocultismo, ¿sí me explico? Esta tradición es una tradición mexicana. Obviamente los mexicanos lo hemos transformado, esa tradición romana, española, porque es una tradición romana española. Pero los mexicanos lo hemos hecho a nuestra cultura más tradicional, y es una tradición, ciertamente como celebramos el Día de los Reyes es una tradición, sí, es verdad, se celebra con regalos, etcétera, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo celebrar el partimiento de la rosca de Reyes, ¿sí me explico? No es diabólico. Quiero mencionar esto, ¿no? Es como si decoramos de Navidad, no es diabólico, ¿sí me explico? Quiero ver este punto, pero quiero profundizar en lo que dicen las Escrituras, ¿sí me explico? ¿Por qué? Hermanos, es tradición mexicana, ¿sí? Es una tradición, es como los tamales. ¿Quién no ha comido tamales? ¿A quién no le gustan los tamales? De los que estamos aquí. Son ricos, ¿a poco no? Y luego ya dicen, no sé si comerlos o no, ¿qué voy a decir el hermano? No, hermanos, no sé si tú sabes, pero los tamales eran para la adoración de ídolos paganos en la época antigua. ¿Sí me explico? Es más, el dinero, ¿quién ha tenido dinero? ¿Quién trae dinero? Al menos 20 pesos. ¿Sí me explico? Trae un trasfondo pagano todo eso. No sé si tú te das cuenta, todo lo que hacemos, muchas de las cosas, la mayoría de las cosas tienen un trasfondo pagano. El pozole, ¿te gusta el pozole? ¿Lo has comido? Y dices, bueno, el hermano el año nuevo no lo celebró, pura comida está hablando el hermano. No, pero el pozole tiene un trasfondo pagano, altamente, con sacrificios, de sacrificios mayas, etcétera, etcétera. O sea, si tú te fijas, son cosas que ahora nosotros lo comemos, los consumimos y no vemos nada de malo. ¿Sí me explico? Los Reyes es igual. Sí queda claro, es algo, es una tradición, es una comida. Sí queda claro esto, mis hermanos. Pero yo quiero profundizar en lo que dicen las Sagradas Escrituras y verdaderamente lo que menciona esta tradición. No lo voy a ver con los lentes mexicanos, ni españoles, ni romanos. Lo voy a ver con los lentes escriturales. ¿Le damos? No eran 3, ni eran reyes. ¿Sí me explico? Ni venían en un camello, ni venían en un elefante, ni venían en un caballo. No, distamos de muchísimo de la realidad. Para iniciar con esto, yo quiero que analicemos las Escrituras porque esto es profético. El que hayan llegado los magos del Oriente es parte del cumplimiento de una profecía. Quiero que vayamos por favor y que iniciemos con la parte profética y nos vayamos con Isaías, por favor. Para esto, en mi ilustración, yo quiero tener esta de aquí. ¿Tú sabes qué es esto? Me traje mi maqueta. ¿Mi maqueta de qué? ¿Qué es? ¿Un qué? El tradicional nacimiento, ¿no? El pesebre, ¿no? Se supone que es José, María y el niño ¿qué? El niño Dios, como le llaman, ¿no? Tradicionalmente, en un pesebre. Ok, ¿y arriba está qué? La famosísima estrella de Belén. Bueno, según el relato bíblico, la estrella no apareció cuando nació el niño. Eso es muy importante verlo. No apareció cuando nació el niño, ¿sí? Número 1. Número 2, hubo una señal que se le dio a los pastores en el Evangelio de Lucas. Y ahorita lo vamos a ver, porque es muy interesante todo esto, mis hermanos. ¿Sale? Pero me traje mi maqueta del nacimiento. Ay, hermano, entonces, ¿ponemos nacimiento? No, yo no estoy hablando de eso. No tiene nada de malo recordarlo, pero como una conmemoración. Pero las maquetas distan muchísimo de la realidad escritural. ¿Sí me explico? Son más tradicionales. ¿Sí queda claro esto? ¿Sale? Voy a guardar mi maqueta aquí, ¿por qué? No se me vaya a romper. Chequen lo que dice Isaías capítulo 60, por favor. Vamos a rastrear las profecías, mis queridos y amados hermanos. Y dice lo siguiente, el profeta Isaías hablando de la futura gloria de Sión. Sión, siempre cuando la Biblia habla de Sión, está hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Y esto es muy interesante porque checa lo que dice en el versículo 1, y aquí vamos a rastrear. Levántate, resplandece, porque ha venido ¿qué? Y la gloria de Jehová ha nacido ¿qué? Fíjense, quiero hacer un paréntesis antes de continuar con la lectura profética.
Este versículo se ha tergiversado muchísimo y se utiliza de manera antropológica. ¿Qué significa esto para ti? Levántate, resplandece, porque ha llegado, ¿qué? Tu luz, ¿no? Y lo dicen para una persona, levántate y resplandece, porque ánimo, échale ganas. ¿Qué? No habla de eso, está hablando del pueblo de Israel. ¿Me explico? Es más del pueblo del Israel de Dios. Checa lo que menciona más adelante la profecía. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, ¿qué dice? Amanecerá. ¿Quién? Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu ¿qué? Nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Jehová. Pero está hablando de Jehová. ¿Sí me explico? Checa lo que dice más adelante. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dice, multitud ¿de qué? De camellos te cubrirá. Dice, dromedarios de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá. Traerán, ¿qué dice? Oro e incienso. Y publicarán, ¿qué? Alabanzas de Jehová. Hasta ahí, porque viene más adelante hablando de ganado y lo traerán para regalos. Esto es muy interesante, pero esto es un evento profético, esto es una profecía. Isaías está hablando de este acontecimiento. En pocas palabras, Isaías está mencionando que nacerá Jehová. Jehová nacerá en Sión. Jehová nacerá en Sión. Número 1. Número 2. Y vendrá multitud de dromedarios. Vendrá multitud de camellos. Y le adorarán y le traerán incienso. ¿Y qué? Y oro. ¿Cuáles fueron los regalos que llevaron los magos de Oriente? Incienso, oro y ¿qué? Y mirra. Y esto es parte de esa profecía, mis hermanos. Pero dice que multitud de camellos irán, dromedarios llegarán, multitud, y traerán riquezas. ¿Sí me explico? Miren, quiero que vayamos al acontecimiento bíblico en el Nuevo Testamento, porque esta profecía se cumple. Nació Jehová, sí nació, ¿a poco no? Dios se hizo carne, habitó, ¿en dónde? En Belén. ¿Te acuerdas de ese acontecimiento? Y luego, ese relato del nacimiento de Jesús se encuentra en Lucas. Pero después, hermanos, en Mateo nos vemos este acontecimiento de cuando llegan de las naciones, una multitud de camellos, unos magos del oriente, a visitar a Herodes, diciendo, hemos venido ¿a qué? A adorar al rey de los judíos. ¡Wow! Vamos a Mateo, y este es mi texto en el que me voy a centrar. Mateo capítulo 2, por favor, Evangelio de Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. E inicio mi exposición de la siguiente manera. Hermanos, Dios es soberano en el tiempo, en los gobiernos, ¿sí? Y en la vida. Es más, Dios es soberano en todo metro cuadrado, cúbico de todo el universo. Pero Dios es soberano. Todo lo que acontece con los reyes, con las naciones, lo que está ahorita aconteciendo a nivel global en el mundo, ¿sí? A Dios no se le ha escapado de las manos. Y es un plan divino que no entendemos tal vez, pero Él es quien está gobernando absolutamente todo. Incluso el que estos hombres hayan llegado, el Hijo haya nacido en el momento como nació, dónde nació y quiénes fueron a visitarlo. Hermano, incluso en tu vida, Dios es y sigue siendo soberano. ¿Qué significa esto? Que Él es el gobernador de absolutamente todo. Todo. Amén.
Y así inicio mi sermón. El esquema de mi sermón son 2 puntos: la llegada de los magos, del 1 al 6, y el punto 2 es visitando al Rey verdadero, al Rey de los judíos, del versículo 7 al 12. Y dice en el versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan al profeta. Y checa lo que dice aquí más adelante, en Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la, ¿qué dice? Aparición de la estrella. Ojo, checa lo que dice en el verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Y qué dice? Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí. Mis hermanos y hermanas, algo es relevante en este acontecimiento y es fundamental que nosotros comprendamos. Familia, los magos de Oriente no eran tres, no eran reyes. El texto bíblico no lo menciona, no eran reyes. Número 3, hermanos, estos hombres venían, era una comitiva de sabios de Oriente. Oriente, si vamos y vislumbramos el Oriente, algunos eruditos mencionan, pudieron ser persas o pudieron ser babilonios. ¿Sí? Estos hombres coinciden, o la mayoría de los estudiosos coinciden en que estos magos de Oriente provenían de Babilonia. ¿Por qué? Porque los babilonios se menciona que eran estudiosos ¿de qué? De las estrellas. Ojo. Estos eran magos, pero estos magos no eran los hechiceros, los santeros o las brujitas. No eran como que las personas de esas magia ocultista. No, el término mago significa alguien grande en el original o un sabio, una persona de conocimiento o traducido a la época actual, es un científico. ¿Sí me explico? En la época actual, un científico. Algunos mencionan que estos personajes eran sabios, por eso se les llamaba sabios del Oriente, y eran personajes muy particulares porque cuando nacía un rey y ellos se enteraban, ellos iban en comitiva a ofrecer regalos porque de cierta manera, vamos a ponerlo así, traducido a nuestro lenguaje actual o a nuestra época actual, era una comitiva de científicos, de estudiosos, que iban y afirmaban y decían: muy bien, ha nacido el rey y venimos a darle regalos, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, ¿tú has ido a visitar a una persona que ha dado a luz o no? Sí. ¿Has ido de visita? ¿Qué normalmente se le da? ¿Qué se lleva? ¿Nomás se llega ahí nomás con los brazos cruzados? Hola, venimos a ver al niño. Normalmente, ¿qué se lleva? Un presente. Yo siempre digo pañales, pues sí, pañales y toallitas húmedas, lo que se requiere, ¿no? O las cosas que vaya a necesitar, ¿a poco no? Bueno, todo eso es tradición que proviene de esto. Por ejemplo, tú has escuchado algo muy interesante que dice: ya nació, todos los niños nacen ¿con qué? ¿Con una torta qué?
¿A qué se refiere eso? Eso es un término coloquial popular, ¿no? En el léxico mexicano. No es que haya nacido con una torta ahogada en el brazo el niño, no enchilándose, no, sino ¿qué significa eso? Que trae, pues, dinerito, cosas así, ¿no? Bueno, dicen, suerte, no, hermana, no, o sea, bendición económica, ¿sí me explico? De eso hablan. Bueno, todo eso proviene de esto. Sí queda claro, estas son tradiciones. Ahora bien, quiero mencionar lo siguiente, hermanos, porque estos hombres no eran magos en sí, así de los que nosotros se nos viene a la mente, no eran santeros, no eran personas ocultistas, eran personas importantes de Babilonia que se dedicaban a estudiar el cielo en aquel momento. Hoy en día, lo más cercano que tenemos nosotros serían científicos, astrónomos, ¿sí me explico? De la NASA, o de la, ¿cómo se llama? Esta espacial europea, no sé si me explico, ¿no? Serían estos personajes. No eran astrólogos. También quiero mencionar esto, porque los astrólogos hoy en día, en aquella época, astrónomo era lo mismo, se utilizaba también el término para astrología, pero no era algo ocultista. ¿Sí me explico? Cosa diferente a lo que condena la ley. La ley sí habla acerca de magia astronómica. O sea, cuando los horóscopos hoy en día, no sé si me explico, y estudiar las estrellas y ver, ay mira, hoy cómo ver, yo soy Piscis, ay, voy a ver el horóscopo, ¿no? Hermanos, aprovecho, quítate de todas esas prácticas. Hermanos, neta, mira, yo tengo un amigo que es diseñador gráfico, bueno, no tengo nada en contra de los diseñadores, mi esposa es diseñadora gráfica, no voy a hablar de ello. Pero hermanos, son patrañas, de verdad. Eso de los horóscopos, por favor, quítate de todo eso, es soteriología. Eso no es lo que mencionan estos hombres, no son así. Estos hombres eran estudiosos de las estrellas. Ellos analizaban y veían los fenómenos astronómicos que se presentaban a lo largo de los siglos. ¿Sí me explico? Eran la sociedad culta de la época. No sé si me explico. Y ellos eran encargados de ir a visitar a los reyes y de decir, bueno, estamos a tu favor, rey, y venimos a darte, pues bueno, la bienvenida a tu hijo y traemos regalos. Pregunta, ¿tú crees que iban a llegar 3 hombrecillos solamente con unos cofrecitos del tamaño de la palma de tu mano, ofreciéndole un pedacito de oro, un pedacito de mirra, un pedacito de incienso? ¿Tú crees que iban a llegar así, si iban a ir a visitar a un rey? No sé si me explico. Es como si hoy en día te dicen, oye, hermano, te invitan a, no sé, a ver a quién sería así alguien, al gobernador, sin nada, nomás vas y lo ves. Vas a decir, bueno, no, hermano, al presidente, a la presidenta, no, hermano, no le llevo nada. No, bueno, alguien importante, hermano. Como si tú vas y le llevas, ¿qué le llevarías? Si vas a visitar a alguien muy importante, nada, no, pues que me dé. No. ¿Qué le llevarías? ¿Un presente? ¿A poco no? Tú llegas con un presente. Ahora bien, estos hombres eran una comitiva, y te acuerdas de la profecía. Las profecías no mienten, ¿o sí? Es un lenguaje profético, obviamente, pero dice multitud de camellos y dromedarios llegarán. Wow. Era una comitiva. ¿Cuántos? No lo sé. Pero que eran varios, eran más de 2, más de 3, más de 4, más de 5, sí eran. No sé si me explico. Eran más de 2, eran. Y llegaron ¿a dónde? Había nacido un rey. ¿A dónde tenían que llegar? Al palacio del rey. No sé si me explico. Porque había nacido un rey. ¿Cómo lo vieron? Porque vieron su estrella. La estrella no salió cuando nació el niño, mis hermanos. Yo quiero mencionar esto. La estrella salió después. Cuando ellos vieron la estrella y lo vieron. ¿Cuándo salió exactamente? Herodes indagó el momento, dice la Biblia, y en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce mucho mejor que en la Reina Valera, porque dice, y otra vez volvió a aparecer la estrella.
O sea, la estrella apareció una vez y se desapareció y después volvió a aparecer. Y luego en esa segunda aparición ellos se alegraron. Y cuando se alegran, la estrella los va dirigiendo y se detuvo en una casa. Ojo, no en un pesebre, en una casa, dice el relato bíblico. ¿Por qué crees que el Día de Reyes se celebra después? Y no el 24 de diciembre supuestamente. ¿Por qué? Pues porque también el católico romano en su tradición sabe que fue después la visita de los magos. Porque nosotros no podemos dejarnos llevar por una maquetita llamada nacimiento y decir, así fue. No, no fue así. No fue así. El acontecimiento bíblico es más profundo y habla de la soberanía de Dios cuidando a su hijo, a su ungido, gobernando por sobre todas las líneas de los tiempos. Y ahorita vamos a ver esto que es fascinante, hermanos, pero fascinante, porque llega una comitiva de camellos de estos sabios y Herodes sabía quiénes eran, porque estos hombres eran famosos. ¿Sí me explico? Alguna vez, o más bien, algunos preguntan o algunos mencionan cómo estos hombres se dieron cuenta que esa estrella significaba el nacimiento del rey de los judíos. Me voy hasta los tiempos del exilio, más bien cuando el remanente del pueblo de Israel fue sometido por Babilonia y luego por los persas. No sé si te acuerdas de eso. Ahí estuvo ¿quién? Hay relatos muy populares. Él estuvo en el foso de los leones. ¿Quién? Y te lo sabes. Y tuvo tres amigos. Sadrach, Mesac y ¿quién? Abednego. ¿Que los metieron qué? Al horno de fuego. Bien. Bueno, ahí estaban en Babilonia. Los sabios judíos ahí estaban. Y Daniel era uno de ellos. Algunos mencionan que Daniel, algunos hacen esta referencia, que Daniel profetizó, y sí profetizó, cuando él estaba ahí, en ese lugar, en Babilonia. Luego viene por los persas conquistado, pero Daniel ahí estaba. ¿Sí me explico? Ahora, ojo mis hermanos, es muy probable que estos hombres, probablemente, estos hombres hayan visto las profecías de Daniel. No sé si me explico, de que nacería alguien, y no nada más de Daniel, de más profetas, no sé si me explico, nacería alguien. Y me gusta esto, porque hace mención de lo siguiente, un comentario. Los magos seguramente aprendieron de los judíos de la dispersión acerca de la esperanza de la venida de un Mesías, que establecería un reino de paz. Cuando ven la estrella, hermanos, esa es. Imagínate buscando los relatos, esa es. ¿Qué crees que dijeron? Vamos, el rey, el príncipe de paz ha nacido ya. ¿A poco llegaría nomás con un cofrecito como el tamaño de mi salero, del alajero? Hermano, aquí le traigo, mira, el príncipe de paz, aquí le traigo Sabiendo las profecías, ¿tú crees que llegarían así? No. Llegó el rey, llegó el Mesías. ¡Guau! Mi piel se eriza, hermanos. Van, prenden, cargan sus camellos y van en búsqueda del Mesías, del rey de los judíos. Y llegan a donde estaba el palacio. ¿Y quién crees que estaba en el palacio? Herodes el Grande. Un hombre sanguinario. Un hombre que mató a la mujer que más amaba. Un hombre que asesinó a la mayoría de sus hijos porque tenía miedo de que le quitaran el trono. ¿Tú crees? Y cuando llega esta comitiva, oiga rey, venimos a darle la bienvenida a su hijo. ¿Por qué? Pues porque era el rey, Herodes era el rey, y ellos pensaban que había nacido ¿en dónde? Pues en el palacio. ¿Era hijo de quién? Del rey de los judíos. Pues ¿quién era el rey de los judíos ahí autodenominado por Roma? ¿Quién era?
Herodes, no sé si me explico, y Herodes se turba. ¿Cómo? No, aquí no hay ningún bebé. ¿Dónde nació? Díganme, porque yo también quiero ir a adorarle. Seguramente. Vamos al relato bíblico y checa lo que menciona, porque él indaga. Checa lo que dice en el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición, ¿de qué? Era importante esto. Me gusta cómo lo traduce la NTV, la nueva versión o la nueva traducción viviente. Luego, Herodes, dice, convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido por primera vez la estrella. Eso quiere decir que ya había aparecido una vez. Hermano, pero ¿y luego la señal? ¿Qué señal iba a ver la gente? ¿O qué señal iban a ver cuando llegara la estrella de su nacimiento? Bueno, cuando nació el Mesías. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la señal? Algunos mencionan, miren, por ejemplo, voy a sacar mi maqueta. Algunos dicen que la señal fue la estrella, ¿verdad? Cuando nace el bebé, ¿qué es? La estrella aparece y esa señal la gente la vio y llegaron y adoraron. ¿Sabes cuál fue la señal? La señal la dice Lucas y no fue la estrella. ¿Qué prefieres? ¿Que nos vayamos con la Biblia o que nos quedemos con la maqueta? ¿Eh? Porque si es con la maqueta vamos a orar y ya nos quedamos con esto, ¿no? ¿Nos vamos con la Biblia? Lucas, por favor. ¿Cuál fue esa señal? Vamos a Lucas. Hermano, si tú tienes un nacimiento para decorar tu casa en esto, cuando llegues tumba la estrella. No es cierto, estoy jugando, no es cierto. Apareció en otro tiempo y en una casa, no en un pesebre. Checa lo que dice Lucas, por favor. Estoy jugando, perdón. Dice Lucas, por favor, capítulo 2. Quiero cerrar mi primer bloque del sermón de esta manera, antes de pasar con lo de Herodes y la visita al rey. Lucas capítulo 2, versículo 8. Si me haces el favor. ¿Ya lo tienes? En el subtítulo de nuestras Biblias, sobre todo en la Reina Valera, dice los ángeles y los pastores. ¿Te acuerdas de este relato aquí fue cuando nació Jesús? ¿Sí me explico? En el nacimiento. Ahora, ojo mis hermanos, el pesebre no era un pesebre de madera, era un pesebre de piedra. ¿Sí me explico? De piedra. Y era donde comían los animales o bebían agua. Ahora, esto es interesante porque tampoco era una cabañita o una choza de maderita como la ponen. No, tampoco. Era la parte donde guardaban los animales atrás de las casas o en los mesones, en este caso. ¿Sí me explico? Y ahí estaban refugiados. ¿Sale? María y José. Checa lo que dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron, ¿qué? Gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto, ¿qué dice? Ahí está la señal. Y eso es lo que va a decir. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice. Esto les será por señal. Espérame, ¿que tendrán una estrella arriba? No. ¿Que brillará? ¿Que el sol se posará? No. Checa lo que dice. Esto les será por señal. Hallaréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales. Acostado ¿en dónde? En un pesebre. Esa era la señal. Dices, ay hermano, pues ¿eso qué? Hermano, dime cuántos niños hoy viste, ayer, toda esta semana, cuántos niños viste en un establo, hoy, acostados, en los comederos y en los bebederos de agua. ¿Cuántos? ¿Verdad que es extraño? En esta época también. Qué extraño ver a un niño así acostado, recién nacido ahí, envuelto en pañales, con su mamá a un lado y su padre a otro lado. Qué extraño, ¿a poco no? Estos hombres sabían de qué les estaban hablando, eran judíos, estos pastores eran judíos. Y llegan y dicen, hay que buscar en Belén. Belén era un pueblito, un poblado pequeño, como, no sé, ¿qué será?
aquí, Acatlán. ¿Has ido a Acatlán? Sí. Es un pueblo pequeño. Era así más o menos Belén. Entonces hay que buscar en todos los lugares. En un pesebre va a estar el niño envuelto. ¡Córrele, vamos! Imagínate eso, los pastores andaban buscando a un niño envuelto en pañales y acostado ¿en dónde? En un pesebre. Esto no era normal, no era algo común. Cuando lo ven, imagínate eso. Estos fueron los primeros evangelistas en toda la historia, ¿eh? Porque cuando regresan empiezan a gritar y a anunciarlo a todo mundo. ¡A todo mundo! Lo que estaba aconteciendo. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ojo, no adoraron a su mamá. Lo quiero recalcar. Ya ven, se postraron. Ahí estaba María. No, hermanos. Yo me imagino María, dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo me imagino que ella también se postraba. Y se postró. Me lo super imagino. Junto con José, cuando ven a los, por ejemplo, que llegan los pastores, ¿qué es esto? Y se arrodillan y yo me imagino a ellos también. Es el rey. María sabía que el ángel le había hablado, que el Espíritu Santo había venido sobre de ella. María sabía y lo guardaba en todo su corazón. Todo esto dice la Biblia que lo guardaba en su corazón. María sabía lo que estaba pasando. María sabía que el niño que tenía envuelto en pañales era el Cristo, el Mesías, el Rey prometido, el Rey de reyes y el Señor de señores. María porque era una niña judía, una jovencita judía, que había escuchado las profecías de Isaías, que vendría el Rey, que había escuchado las profecías de Miqueas y las conocía. Ella sabía lo que estaba pasando. Y yo me imagino a esta mujer, como lo dice el Evangelio de Lucas, que se haga su voluntad. He aquí la sierva de mi Señor. Yo me imagino a esta jovencita ahí, cargando al bebé, diciendo, es mi Señor. ¡Wow! No sé si me explico. Envuelto en pañales. Él sí merecía nacer en un palacio, pero tomó la decisión por convicción propia de nacer en un pesebre. Esto no se le escapó de las manos a Dios. Sigue obrando en su soberanía, en su providencia y en su amor. Amén. Hermoso. Esta es la señal. La señal era esa. Quiero que regresemos a Mateo, por favor. A continuar con nuestro texto. Cerrado esta parte, quiero continuar con la primera vez que se aparece la estrella, pero después no me quiero enfocar en lo de la estrella, quiero enfocarme en cómo llegan los personajes, estos magos del oriente. Dice en el versículo 9, en el verso 8 dice, enviándolos a Belén, esto es, quien los envió fue Herodes, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya. ¿Y qué dice? ¿Tú crees que iba a hacer eso Herodes? No, claro que no. Ojo, los magos no sabían, estos sabios no sabían. Pero checa lo que dice el versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ojo, en la Nueva Traducción Viviente y en el griego me gusta mucho porque dice el versículo 10, y al ver la estrella, ¿qué dice? Se regocijaron con muy grande gozo. Ojo, es que ellos volvieron a ver la estrella otra vez. No sé si me explico. Cuando salen del palacio, la estrella vuelve a aparecer y la vuelven a ver y ellos se regocijan. Y luego viene el versículo 9. Ven al rey, he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¡Guau! Estos hombres, esta comitiva de varios personajes, de varios hombres, llega con su dotación de oro, de mirra y de incienso, a adorar al rey. Fíjate el texto lo que menciona, versículo 11, al entrar al establo, al entrar, ¿qué dice? ¿Dice el pesebre? Al establo, ¿donde estaban los animales?
¿Al mesón? A su casa. ¿Te fijas? Que los magos no llegaron cuando estaba recién nacido el niño. Ya tenía días, dice, a su casa. Checa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos presentes eran característicos que se los ofrecían solo a los reyes, la conjunción de todos estos, ¿no? Y tienen un significado, pero no me quiero enfocar en ello porque el texto no habla de ello, el texto habla de tiene otra profundidad, mis hermanos. Esto es muy importante, ¿por qué, familia? Los magos, estos hombres sabios, llegan a la casa en donde el niño ya estaba. Algunos comentaristas mencionan que tendría el niño alrededor de unos 6 meses, 18 meses, ya un año y pasado, ¿no? O sea, ya el niño, ya era un niño, ya estaba el niño, ¿sí me explico? No era un recién nacido, sino que ya estaba un niño. Y en el griego, la palabra que utiliza Mateo es muy diferente a la palabra que se utiliza para hablar de un bebé, de un neonatal, ¿sí me explico? Porque aquí la palabra que se utiliza para niño es la palabra que se utiliza para infante. Sí me explico con eso. Entonces, ahí es muy importante verlo, mis hermanos, porque en el original está hablando de que cuando llega esta comitiva, llegan con sus presentes, ¿y qué pasa? Familia, adoran al rey. No adoran a su mamá, lo vuelvo a mencionar, adoran al rey. Ahora, esto es importante, pero al entrar, llega lo que dice en el verso 12. Al entrar, pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y se acabó. Herodes se enfurece, lo dice en el contexto, porque los magos se burlaron de él. Y él ordena a que todos los niños, al menos máximo de 2 años hacia abajo, sean eliminados de Belén. Y esta matanza fue hecha. ¿Por qué? Porque el niño no era un recién nacido. Debió de haber tenido al menos 2 años, dijo Herodes. De 0 a 2 años. En cualquier rango de edad pudo haber estado. ¿Sí me explico? Y ahí estaba. Hermanos, quiero concluir mi sermón del día de hoy con esto. Familia, es muy interesante analizar los textos bíblicos y no dejarnos llevar por las tradiciones solamente. Ojo, no era Melchor, Gasparín y Saltarín los que fueron a ver a Jesús. Ellos fueron inventados. Esos personajes de Melchor, Gaspar y Baltasar, esos 3 reyes magos, fueron inventados por la cultura. ¿Me explico? Por la sociedad. Ahora, ojo, mis hermanos, familia, no nos dejemos llevar por las tradiciones. Indaguemos en las profundidades bíblicas. ¿Sí me explico? No fueron 3 regalos, pero no fueron 3 regalos chiquititos, hermanos. Fueron regalos en abundancia los que le ofrecieron a nuestro rey. Era el rey, era un rey. No era cualquier cosa. Ahora, quiero mencionarte algo, y esto es muy importante, y a lo mejor te va a volar la cabeza, como yo lo menciono, en el mejor sentido de la expresión, de la palabra. Pero esto es muy importante, hermano y hermana. Jesús venía y nació en una condición humilde económicamente. El hecho está en Lucas, cuando ellos ofrecieron un sacrificio, llevaron el sacrificio de los más humildes. Cuando fue la circuncisión del niño, cuando le fueron a los 8 días de nacido, llevaron un palomino, que era lo más humilde que podían ofrecer. Los más pobres ofrecían eso. Pero después de aquí, hermanos, salen por revelación de un ángel, se le aparece a José y le dice, váyanse a Egipto, ¿te acuerdas? Y quédense allá hasta que Herodes muera. Y yo te hablaré, o más bien, yo les diré cuándo regresen y punto. Dios está protegiendo a su ungido, mis hermanos. Dios está protegiendo al que es, Dios mismo protegiéndose. Ahora, quiero mencionar lo siguiente. ¿Cómo costearon tanto gasto? Con la ofrenda que les dieron. No sé si me explico.
Dios cuidando al suyo, al que es, providencialmente. Ojo, Jesús tenía una túnica de una sola costura cuando empezó su ministerio. Y sí fue más adelante y fue adquiriendo más. Pero hermanos, ¿por qué? Porque esto les cambió la vida. ¿Por qué les cambió la vida? No eran millonarios, pero tenían una solvencia, la cual podían avanzar y seguir adelante. Dios cuidando a su ungido, a su rey, como lo ha hecho contigo y conmigo, que somos sus hijos. No sé si me explico. Dios proveyendo de manera sobrenatural. Y como dice Lucas, y María guardaba todo esto en su corazón. ¡Wow! Un niño, un cambio de vida. Hermanos, cambios de costumbres y tradiciones. Ten cuidado con las tradiciones, no te dejes llevar por ellas. Número 2, familia, el tema aquí, es que las profecías se cumplieron en mi Señor Jesucristo. Vendría, fue profetizado y Él vino en el tiempo preciso cuando se habló de Él. Mis hermanos, 2, aprendemos que Dios está en control del tiempo, de los gobiernos, de los líderes. Está en control de la vida completa, está en control de todo para que sus planes se lleven a cabo. Y así te remolinees o te cueste pensar el plan de Dios para tu vida, esos planes se van a llevar a cabo, quieras o no. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, Él es el que gobierna. Y gloria al Señor porque eres su hijo, porque eres su hija. Ser hijos del Rey, gracias a Él, gracias a Dios, porque somos suyos, somos de Él. Ahora bien, hermanos, Dios ha orquestado todos los acontecimientos para que adoren al verdadero Rey. Estos hombres eran gentiles, no eran judíos, no eran judíos. Y me encanta, porque aquí podemos ver la comparativa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Te fijas? Y aquí están, una comitiva gentil, reconociendo quién es el Rey, adorando al verdadero Rey, trayéndole todos los presentes que Él merece porque Él es el Rey. ¿Sí me explico? Una verdadera comitiva con un corazón enfocado en esa profecía, apuntando a quien traería paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gloria al Señor por ello. Porque hermanos y hermanas, aquí vemos un punto crucial. Jesús, ¿te acuerdas de la gran comisión? Mateo capítulo 28. Jesús nos enseñó que hay que testificar de Él desde los profetas hasta su nacimiento y hasta el día de hoy. Y cierro con esto y es mi tercera conclusión. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Hermano, hermana, Dios es soberano.